Presentación, vamos a indicar que la biología viene a ser parte de el pilar fundamental para entender algunas estructuras que llevan el contexto en la anatomía. Como bien saben y han revisado en su libro preuniversitario, la biología estará encargada como ciencia en el estudio de la vida, lo que englobará en un estudio a manera general de todos los seres vivos. Y estos seres vivos tienen diferentes aspectos en relación a su hábitat y en relación a los ecosistemas existentes, ¿no? Entonces, etimológicamente la palabra biología proviene de bio, que significa vida, logía, el estudio, y será traducido como la ciencia de la vida. En ese sentido, como parte de uno de sus objetivos, es el estudio de todos los seres vivos que habitan un ecosistema, ¿no? En nuestro caso será todos aquellos seres vivos en el mundo que nosotros detallamos como tercer planeta, ¿no? Entonces, dentro de lo que se refiere a las actividades que conlleva como ciencia, conllevará el aspecto interdisciplinario, multidisciplinario de diferentes ramas y diferentes ciencias. Tal es el caso que algunas de las profesiones dentro de su pensum de formación están dirigidas en relación a aplicar estos avances o aplicar parte de las ramas en la ciencia de la biología, ¿no? Entre ellos será, por ejemplo, la investigación, ¿no? Basándonos en la taxonomía, en el detalle de la biología animal, vegetal, ¿no? Todos este detalle de información, nosotros lo aplicamos en el detalle del conocimiento para la investigación, ¿no? También otro ejemplo será en el área de salud, que las aplicaciones conllevan a nivel de esta ciencia de la biología. Entre ellos, o entre los ejemplos, serán el análisis clínico, las consideraciones en totalidad del aspecto de la bioquímica, la inmunidad, la nutrición y la genética, ¿no? Entonces, conllevamos aquí que nuestra antesala de materia conlleva la participación o tiene una relación con la ciencia de la biología. Tenemos aquí detalle de algunos de los grandes autores en lo que se refiere a esta ciencia, ¿no? Tal es el caso desde Aristóteles, el cual intentó analizar, ordenar los fenómenos de la vida humana y también analizó parte de la coyuntura o el aspecto de la naturaleza. Fue el primero dentro de los autores para considerar ese análisis y reflejar un ordenamiento de los seres vivos. Es decir, este gran filósofo y autor dio las primeras categorías de estos seres vivos. Y también, como hemos indicado en la anterior clase, parte de los grandes autores en la anatomía humana. Vemos aquí un desglose en lo que se refiere a la ciencia de la biología con sus diferentes ramas. Entre ellas podemos ver que parte de nuestra antesala y materia está la anatomía, ¿no? Desde sus puntos de características y ramas que hemos llevado la anterior clase. Entonces vemos aquí que la biología va a tener una relación interdisciplinaria con las diferentes ramas, con las diferentes ciencias, ¿no? Entonces hablamos de un contexto de científico en el detalle de la investigación a nivel interdisciplinario, ¿no? Entre las partes o las divisiones que conlleva la ciencia de la biología estará la biología celular o citológica, la biología del desarrollo, la biología molecular, ¿no? En lo que nos atañe llevar en este segmento y que lo están reforzando con las otras clases, será pues a nivel celular, que es una rama de la biología especializada. Desde el punto de vista que detalla
los estudios a nivel de la estructura, a nivel de la función de las células, ¿no? Entonces, este componente también está en el libro del preuniversitario que ustedes tienen que estudiar. Entonces, vemos aquí algunas sugerencias que conllevan el detalle de poder relacionar las diferentes ciencias con nuestra antesala de la materia, ¿no? Por ejemplo, la relación que tiene cada uno de los seres vivos, el origen de cada uno de estos seres vivos, la composición u organización de los seres vivos, ¿no? Entonces, detallamos desde un inicio, desde la época de los primeros autores, el detalle de la pregunta de dónde comenzó la vida, ¿no? Ustedes muy bien han llevado en el colegio algunas de estas antesalas de teorías, como es la teoría creacionista, la teoría de la evolución, etcétera, ¿no? Entonces, conlleva siempre con una pregunta, con un interrogante reflejado en los seres vivos, ¿no? Aquí podemos ver un detalle haciendo alusión a estas teorías, ¿no? Y esto es lo que a nosotros nos interesa, entender la organización a nivel de la ciencia de la biología. Como tal, podemos ver que evidentemente existe una organización estructurada, definida con cada uno de sus partícipes. Entre ellos estará la biosfera, el ecosistema, la comunidad, la población, en fin, ¿no? Que es muy importante. Y también tenemos este detalle a nivel de un componente ya orgánico, es decir, desde el nivel de tejidos, órganos, sistemas que conllevará la conformación, ¿no? Entonces, eso a manera de retroalimentación que nosotros hemos llevado la anterior clase y que el día de hoy vamos a reforzar. En ese sentido, vemos aquí necesario llevar las clases en relación a nuestro libro o al guía o al texto guía del preuniversitario, ¿no? Entonces, recordemos esta diapositiva de la anterior clase, ¿no? Que existe niveles de organización a nivel del cuerpo humano. Podemos ver que desde el nivel subatómico, atómico, nivel molecular, nivel celular, nivel tejido y hasta llegar al completo organismo vivo. Estos niveles son muy importantes, como habíamos detallado. En lo que se refiere parte de la anatomía, como ser la anatomía microscópica, será pues que estará en relación con algunas enfermedades, es decir, algunas enfermedades que detallan a nivel molecular, a nivel celular, y por lo cual a nosotros en el área de salud es muy importante detallar. Lo que hoy vamos a llevar es el nivel celular. Entonces, en ese sentido, hemos preparado esta pequeña herramienta audiovisual para que ustedes puedan tener y recordar lo que conlleva el detalle del nivel de organización y no puedan olvidarse, ¿no? Que es un punto fundamental. Entonces, vamos a dar clic para que puedan ustedes ver este detalle y reforzar con la anterior clase que hemos llevado a cabo en la clase preuniversitaria. Carbohidratos, proteínas, entre otros. Cuando estas componentes se forman en el organismo, se encuentran en el interior de la célula.
les permiten realizar diversas funciones. Ejemplo de ello serían las mitocondrias, los centriolos, el aparato de Golgi y los ribosomas. Al interactuar los distintos organelos, forman el nivel celular, que es la unidad fundamental y estructural de todos los seres vivos. De células forman el nivel celular o el tejido, por ejemplo, el tejido muscular. La unión de diversos tejidos forman a los órganos o nivel órgano. Por ejemplo, bueno, entonces en el desglose del video hemos recordado los diferentes niveles que conlleva a la formación de un organismo vivo. Entonces, cuando nosotros ya hacemos en detalle el análisis y el avance a nivel celular, tenemos que partir primero que vamos a encontrar dos tipos de células, que son las denominadas células procariotas y células eucariotas. En su libro de texto preuniversitario existe un cuadrito en el cual están esas diferencias y características de cada una de ellas. Por ejemplo, la célula procariota o procarionte es más en el detalle de su componente celular que el núcleo no está delimitado. Y las células eucariotas o eucariontes tienen el núcleo delimitado, es decir, que cuentan con una membrana nuclear. Entonces, en estos aspectos que ustedes tienen que estudiar y que están en el libro del texto guía del preuniversitario, será pues importante entender que nosotros como organismos vivos tenemos la conformación o las características de células eucariotas, ¿no? O en el detalle que viene a ser células procariotas, que ustedes tendrán que memorizarse todo y cada una de estas características, estimados postulantes a la carrera de medicina, ¿no? Entonces, dejamos como ejemplo esta característica en el cuadrito que lleva a estas dos células, que es una obligación de cada uno de ustedes. Ahora, lo que lleva a cada uno de nosotros. Vemos aquí el modelo, el dibujo de una célula prototipo en relación a las características que conlleva su conformación. En ese sentido, podemos ver que en el dibujo que estamos apreciando existe de color celeste una membrana. Esta membrana se denomina una membrana bilipídica celular, que son dentro de las características, ¿no? Y podemos ver también aquí de coloración anaranjada el núcleo, el cual tiene un límite y una relación muy bien definida en cuanto se refiere al citoplasma. Entonces tenemos por un lado la membrana celular, el citoplasma y el núcleo dentro de las características como célula prototipo. Y además, en el citoplasma existen estructuras celulares a las cuales nosotros denominamos organelos. Y cada uno de estos organelos que ustedes lo pueden apreciar de color naranja, color café, lila, etcétera, que lo estoy marcando con el puntero de la computadora, tiene una función específica y tiene una denominación, por lo cual podemos citar entre estos organelos el aparato de Golgi, la mitocondria, el lisosoma,
el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso. Entonces, cada una de estas características y organelas también están en detalle en su libro de guía, ¿no? Que nosotros vamos a tratar de reforzar algunas de las características de estos organelos. En ese detalle hacemos alusión que los primeros estudios a nivel microscópico fue a través de Robert Hooke, que fue el primero en utilizar o detallar las estructuras elementales de los seres vivos a las cuales llamamos células, ¿no? Entonces, aquí vemos la aplicación de este detalle mediante un instrumento, ustedes lo pueden ver, que es el microscopio, ¿no? Entonces, vean la característica y el esfuerzo de este autor en relación a poder detallar estas estructuras importantes que en el área de salud tiene un fundamento técnico, un fundamento principal relacionados en algunas enfermedades, ¿no? Entonces vemos aquí también que es muy importante detallar que ya desde el siglo XIX se había relacionado algunos estudios con lo que hoy se conoce como la teoría celular. ¿Qué quiere decir esta teoría celular dentro del algoritmo que tienen en su libro del texto guía? Primero nos dice que todos los seres vivos del ecosistema donde habitamos, es decir, la Tierra, el planeta Tierra, están formados por una o más células. Primera condicionante de la teoría celular, que todos los seres vivos están formados por células. La otra condicionante de la teoría celular es que la célula es la estructura más pequeña, es la unidad anatómica y fisiológica del ser vivo más pequeño y que además esta célula tiene vida propia. Esto en detalle por las funciones que realiza a nivel celular las diferentes células de nuestro organismo o de la conformación de todos los seres vivos, ¿no? A nivel celular, ¿no? Entonces vuelvo a recalcar que la célula es la unidad anatomofuncional más pequeña del ser vivo que tiene vida propia. La otra condicionante, que la célula que tiene vida propia o que es la unidad anatómica y fisiológica del ser vivo, procedió de otra célula preexistente. En otras palabras, toda célula proviene de otra célula. Y el otro detalle en lo que se refiere a esta teoría celular nos dice que todo el material hereditario pasa de una célula madre a las otras células, a las cuales se conocerán o se denominarán como células hijas. Entonces vemos aquí una integridad en lo que se refiere, uno, a que todos los seres vivos están conformados por células, que la célula es la unidad anatomofuncional más importante de los seres vivos, que toda célula proviene de una célula preexistente a través de las diferenciaciones celulares o por los diferentes procesos a nivel celular. Todo el material genético se pasa de la célula madre a la célula hija. Entonces, vemos aquí en el desglose, vuelvo a recalcar, en el detalle de un prototipo de célula a manera general, que va a tener las siguientes estructuras, como ser la membrana plasmática, la membrana celular, en la cual detalla el hecho de ser posible que tenga un límite, que esté separada del medio externo. Nosotros entonces vamos a conocer, gracias a esta membrana plasmática, lo siguiente: un medio intracelular que reflejará todo lo que se encuentra en el interior de la membrana plasmática, medio intracelular, frente a un medio
extracelular. Entonces, en algunas patologías, cuando nosotros tenemos algunos detalles que alteran la permeabilidad de la membrana celular, existe un desequilibrio en lo que se refiere al medio intracelular con el medio extracelular, ¿no? Algunas de las patologías que ustedes han escuchado, por ejemplo, ¿no? La diabetes, en la cual existe un elemento a nivel extracelular, lo cual altera las características de la homeostasis a nivel del medio interno de la célula, ¿no? Es decir, en simples palabras, la glucosa que está en el medio extracelular en concentraciones altas hace que todas las funciones a nivel celular del organismo estén alteradas, ¿no? Entonces, es muy importante detallar cuando ustedes estén estudiando esas características, ¿no? Tanto del medio intracelular y el medio extracelular. El otro detalle en lo que se refiere a la estructura de la célula es el citoplasma, ¿no? Este citoplasma viene a ser representado por una solución acuosa que se encuentra delimitada por la membrana plasmática y que en este citoplasma se van a llevar a cabo las diferentes reacciones metabólicas, es decir, las diferentes funciones de cada una de las células, es decir, todo lo que estoy señalando con el puntero de la computadora llegaría a ser el citoplasma. Y luego tenemos que en este citoplasma se van a encontrar los organelos, las estructuras subcelulares, las cuales tienen funciones específicas y que ayudan en todo el detalle anatómico y funcional de las diferentes células, ¿no? Entonces vemos aquí la representación en la imagen de algunas de estos organelos, ¿no? Como hemos indicado, el retículo endoplásmico liso, el retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi, etcétera, ¿no? Y vemos también aquí una región, la cual se denomina núcleo, en la cual va a contener lo que se refiere al componente genético, es decir, entre ellos el ADN, ¿no? Entonces vemos aquí, como en un inicio de la anterior diapositiva, los tipos de las diferentes células, que son dos grandes grupos, procariota y eucariota, ¿no? Que solo se los dejo a detalle para que ustedes puedan estudiar y relacionar con el texto guía del preuniversitario. Vemos aquí otra diferencia en lo que se refiere a la célula eucariota animal y a la célula eucariota vegetal. Nosotros conllevaremos pues el análisis de esta imagen que será la célula eucariota del reino animal, ¿no? Entonces vemos aquí las diferencias existentes de estos tipos celulares, ¿no? Luego, tenemos aquí en detalle resumido de estos organelos celulares. Por ejemplo, mitocondria, que está representado aquí con color amarillo y azul, son organelos que están responsables en lo que se refiere a la función celular en relación a proceso de la respiración celular. Esta respiración a nivel celular es mediante un proceso en el cual se genera energía. Esa energía que nosotros lo conocemos y ustedes van a reforzar con las diferentes materias, el ATP. Entonces, todo el componente a nivel de los procesos del nivel celular necesitan energía. Y eso se lo realiza a través de este organelo que es la mitocondria, ya sea a través de lo que se refiere el ciclo de Krebs y la generación de el ATP, ¿no? Si no existiera ATP, la función celular no se llevaría a cabo. Es decir, nosotros para realizar cualquier movimiento, para realizar nuestras diferentes actividades como ser caminar, estudiar, etcétera, tenemos que tener un aporte de alimentos, un aporte en relación a nuestro estado nutricional. Y de la misma manera, la célula necesita un componente nutricional, que es más relacionado a la generación de energía, de ATP.
En el otro detalle, como habíamos indicado, el núcleo que está representado aquí de color lila contendrá todo el componente relacionado a la genética, a la herencia, cumpliendo así uno de los pilares de la teoría celular, que quiere decir que todo el componente genético hereditario pasa de una célula a otra célula. Entonces, gracias a este organelo denominado núcleo, estará el componente a nivel genético y de la herencia a través del ADN. El aparato de Golgi, que detallará una red de canales y de vesículas en el detalle de transportar algunas de las sustancias al exterior de la célula. Y los ribosomas, que son estructuras muy importantes, que aquí están representadas de color negro o gris, y que tienen la relación de la función de la fabricación de proteínas, ¿no? Y también tenemos a los lisosomas, los cuales tienen una función en lo que se refiere a la degradación, si valdría el término, y por lo cual se relacionan a la digestión celular. Como verán, en el análisis solo de una célula podemos ver que existen diferentes organelos, por lo cual existen diferentes funciones. Y con esta característica de cada uno de los organelos se cumple uno de los pilares a nivel de la teoría celular. ¿Qué quiere decir? Que la célula, al ser una unidad anatomofuncional microscópica, es decir, la más pequeña de los seres vivos, la célula tiene funciones individuales, actúa de manera individual y lo realiza gracias a cada uno de estos componentes que se relacionan a nivel celular. Vemos ahí el núcleo, las mitocondrias, el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi que está de color verde, las vacuolas, los lisosomas, los ribosomas y los centriolos, ¿no? Para tener una idea en lo que se refiere a los componentes a nivel celular. Entonces, en lo que se detallan las funciones a nivel celular, hemos indicado que cada una de las células tiene función aislada, individual. Entonces, tenemos que hablar nosotros de procesos que están relacionados a la nutrición celular, al detalle de la diferenciación celular, conocido como una reproducción celular, y a la relación celular en lo que se refiere a las diferentes funciones que conlleva cada uno de estas estructuras, ¿no? Entonces, para tener una idea, cuando nosotros hablamos de la nutrición celular, englobará diferentes procesos. Estos procesos están destinados a proporcionar, como primer detalle, la energía celular. Esta energía que utiliza la célula es para poder realizar todas sus actividades. Entre ellas estará el hecho de poder diferenciarse, dividirse, etc. Entonces, primer concepto o definición, que a través de la nutrición celular englobará procesos para generar energía celular. Entonces, vemos aquí que cada uno de los elementos o componentes en los cuales van a realizar los diferentes procesos para generar energía, tendrán como primer elemento llegar al citoplasma del exterior. Y vemos aquí en esta imagen que lo estoy señalando y que está de coloración azul. Imaginen este elemento que es el de color rojito. Ese es un elemento, una molécula, el cual tiene que pasar procesos a nivel de la nutrición celular para poder generar energía. Y vean cómo se acerca un detalle en lo que se refiere a un pseudóporo, a una partícula unicelular. Entonces, lo ingresa en el interior y
posteriormente se realiza todo el proceso para poder generar energía. Lo mismo pasa a nivel celular. En ese caso, la primera barrera que tendrán que pasar los diferentes elementos extracelulares, es decir, los que están en el exterior de la célula, será la membrana celular. Y vean en este dibujo de mi cuadrante superior de mi derecha. Esta es la membrana celular. Y habíamos indicado que la membrana celular es una capa, es una bicapa lipídica, es decir, tiene una capa de lípidos en el exterior, una capa de lípidos en el interior. Por eso se llama bicapa lipídica. Y que esta capa, a través de sus componentes lipídicos externos e internos, tiene la presencia de proteínas. Proteínas transmembranas se las denomina, ¿no? Y vean la importancia de estas proteínas que conllevará al movimiento de las moléculas que están en el interior de la célula y en el exterior de la célula, ¿no? Entonces, una de las características es que va a existir movimiento a nivel de los diferentes elementos que están en el interior y en el exterior de la célula. Y vemos aquí que una vez que nosotros ya tenemos las moléculas importantes y necesarias para generar energía, tiene que seguir un proceso. Este proceso está relacionado a reacciones químicas que no actúan de manera aislada. Por eso se habla de un conjunto de reacciones químicas. La finalidad, obtener energía. Y esta energía es representado en forma de ATP, adenosín trifosfato se llama, pero para no confundirles es el ATP. Y este ATP, a nivel de el componente del conjunto de las reacciones químicas, se lo lleva ¿en qué organelo? En la mitocondria. Si nosotros tenemos aquí la mitocondria, podemos ver en un detalle esquemático que tiene esta representación a través de crestas y todo ello, ¿no? Aquí podemos ver cómo se genera este conjunto de reacciones químicos a través de una molécula de glucosa. Y a esto, todo esto lo van a ir reforzando, ya sea a través de las diferentes materias en el pensum de la carrera de medicina. Entonces, para poder fortalecer y no confundirlos, esta molécula denominada glucosa tiene que realizar procesos para generar ATP. En el detalle de lo que nosotros conocemos como glicólisis, será pues parte fundamental el ciclo de Krebs, ¿no? También detallar que en este componente, cuando ustedes pueden ver dos escenarios, un escenario donde existe oxígeno y un escenario donde no existe oxígeno. Entonces, la finalidad a nivel de este organelo es generar sí o sí energía, ya sea, como les he dicho, en el escenario con oxígeno y en el escenario sin oxígeno. Entonces nosotros hablamos de un medio anaerobio y un medio anaerobio, es decir, sin la presencia de oxígeno, dos escenarios distintos. Entonces, yo creo que la mayoría de ustedes, cuando realiza alguna actividad física, en realidad lo que está produciendo en su organismo es aumentar el requerimiento de energía, ya sea a través de las células musculares o a través en el detalle de los músculos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros no estamos acostumbrados a realizar este tipo de ejercicios, ¿qué es lo que nos causa? Y a muchos les ha causado lo que conocen como macurca, ¿no? El dolor a, ni- a nivel de los diferentes grupos musculares, ¿no? Porque yo no estoy acostumbrado a realizar actividad física y resulta que juego un partido de fútbol o una carrera
y después al día siguiente estoy adolorido. Ese dolor que está en ese grupo muscular o en los diferentes grupos musculares es pues el resultado de generar energía en un ambiente sin oxígeno, anaeróbico, y en lo cual se genera ATP, pero también se genera ácido láctico. Y ese ácido láctico es el estimulante para condicionar ese cuadro álgico, esa característica de la macurca, como ustedes han escuchado, supongo, algunos de ustedes, ¿no? Entonces, en la condicionante de estos componentes de procesos y de acciones químicas, es generar energía a nivel celular, ya sea en la presencia de un ambiente con oxígeno o en un escenario sin oxígeno. Entonces, las mitocondrias sí o sí cumplen su función como organelo a nivel de la generación de ATP. Imagínense, este pequeño organelo actúa de manera aislada y no busca excusas porque su función principal es la generación de ATP. Entonces, por eso en la teoría celular indica, ¿no? Que cada una de las células actúa de manera individual. Entonces, es gracias a estos organelos, ¿no? El otro detalle viene a ser que mediante los diferentes elementos o componentes que conllevarán la estructura a nivel celular, se puede realizar diferentes movimientos. En ese ejemplo y en ese detalle podemos ver aquí en mi cuadrante inferior de mi izquierda la relación de las células sexuales del género femenino y del género masculino, representado por el óvulo y por el espermatozoide, ¿no? Entonces podemos ver que a nivel del componente de la relación celular es posible realizar el movimiento a través de cilios o a través de flagelos. Entonces, esto es muy importante. Imagínense que en el detalle de que los espermatozoides no realizaran estos movimientos de vibración o el movimiento de un lugar a otro, no se podría producir la fecundación. Es decir, no se podría producir la conformación del cigoto, es decir, la unión del espermatozoide con el óvulo. Entonces, eso es una condicionante importante, estimados estudiantes, para que pueda producirse y generarse nueva vida, ¿no? Entonces, esto es una característica en cuanto se relaciona a la función celular, ¿no? El otro detalle dentro de la teoría celular, habíamos indicado de que una célula proviene de otra célula. Es decir, existe una célula madre y va a haber células hijas. Entonces podemos ver aquí, en este esquema que está representado, donde estoy marcando con el puntero de la computadora, una célula general, una célula madre, una célula prototipo con las características en común que hemos detallado. ¿Ya? En este detalle podemos ver claramente la membrana celular, el citoplasma, el componente de ADN o el material genético, ¿no? Entonces, todas las células, para cumplir este pilar de la teoría celular, nos indica que todas las células llegan a dividirse. A esa división celular, nosotros lo conocemos como mitosis. Entonces, las células realizan mitosis y podemos detallar que en este proceso a nivel celular se distinguen diferentes pasos secuenciales o diferentes fases, las cuales están representados uno de forma organizada. No puede ser al azar, sino cumplen un detalle de seguir una división estructurada, definida y organizada. Entonces, por lo cual se puede detallar una profase,
una metafase, una anafase y una telofase. Entonces, en lo que se refiere al primer proceso, que es la profase, el ADN se encuentra en forma de cromosomas. La membrana del núcleo llega a tener procesos a nivel celular y en simples palabras se llega a deshacer la membrana del núcleo, es decir, se llega a fragmentar, se llega a alterar su integridad de esta membrana del núcleo. Y vemos que el componente de los centriolos se van duplicando. Vean esta imagen. Vemos que evidentemente el núcleo de color azul tiene una membrana y que estos que tienen una forma de color X son los cromosomas. Entonces los cromosomas llegan a tener un componente en organización y en una dirección denominado en lo que se refiere a la profase. Y vemos aquí los centriolos, que es la manera de líneas que reflejan cada uno de los componentes del cromosoma, ¿no? Ya en la segunda fase, que es la metafase, existe el uso mitótico, que estos filamentos que van a tener una relación con el cromosoma es muy importante para detallar la misma cantidad en el material genético, si vale el detalle en la explicación. Y en la tercera fase, que se la conoce como anafase, las dos mitades de cada cromosoma, es decir, las cromátidas, se separan hacia los polos opuestos de la célula. Y vemos aquí en el detalle de la imagen que estoy señalando, ¿no? Que estos usos a nivel de lo que se compone la anafase se van a direccionar a dos polos opuestos. Y vemos que evidentemente de lo que era una célula madre, llega a ver las repercusiones o llegan a ver las imágenes precursoras de poder generar dos células distintas, ¿no? Con el detalle de un material genético de una célula madre. Y ya en la última fase, que es la telofase, se llega a formar las nuevas membranas a nivel del núcleo y por lo cual se completa la división de las dos células que son resultado de todos estos procesos a nivel celular. Y vemos aquí la imagen, que evidentemente el núcleo ya tiene su propia membrana y que está de representación en el color azul. Y vean el componente genético. En el componente genético que podemos ver que está en lo que se refiere a una división en manera equitativa para una célula hija 1 y para una célula hija 2. Entonces vean, ¿no? La otra característica de la teoría celular que nos indica que el material genético proviene de una célula madre, ¿no? Entonces es gracias a este detalle en lo que se refiere a nivel celular. Ya detallando cada una de las estructuras a nivel del componente celular, es necesario detallar la membrana celular. Como habíamos indicado, la membrana celular es una bicapa lipídica que va a detallar el límite, si valdría el término, en lo que se refiere el espacio intracelular con el espacio extracelular. Y que en lo que se refiere a su composición a nivel molecular, va a haber la presencia de proteínas, polisacáridos, y que son muy importantes en lo que se refiere el movimiento de las diferentes moléculas del espacio intracelular al espacio extracelular.
Y en lo que se refiere a la composición de la membrana plasmática, podemos tener aquí un desglose que va a estar representado por 40% de lípidos, 50% de proteínas, las proteínas transmembranas, como por ejemplo, ¿no? O las proteínas periféricas, y los glúcidos en un 10%. Tenemos aquí un esquema representado de color lila, que es la primera capa lipídica, y vemos aquí en el otro componente inferior, que también tiene una coloración lila, que es la capa lipídica, ¿no? Por eso se llama bicapa lipídica. Tenemos aquí otra imagen en la cual podemos apreciar los diferentes componentes de esta estructura a nivel celular. Y vean, ¿no? Como habíamos indicado, ¿no? Que estos elementos a los cuales denominamos proteínas son muy importantes para dar paso al movimiento de las diferentes estructuras. Y vean cómo este elemento o molécula de color amarillo está realizando un movimiento en lo que se refiere el medio intracelular al medio extracelular y que está pasando a través de una proteína, ¿no? Como un canal. Entonces, de ahí la importancia de algunas de las estructuras a nivel de la membrana celular. Aquí tenemos otra imagen en la cual podemos ver la primera capa lipídica. Vemos la segunda capa lipídica, representados aquí por un componente circular. Y vemos las proteínas, ¿no? Las diferentes proteínas, entre ellas las proteínas periféricas, las proteínas transmembranas y las proteínas integrales, etcétera, ¿no? Y vean que además en el componente que detalla la forma a nivel celular estará dado por estas estructuras de color amarilla, lo que ven. A esto se llama el citoesqueleto celular. Estas fibras de citoesqueleto celular son muy importantes, ya que dan las características en lo que se refiere a la forma de las diferentes células. Un ejemplo grande dentro del componente del citoesqueleto, de la composición de las diferentes estructuras a nivel molecular, es un ejemplo claro, los glóbulos rojos. Cuando ustedes van a detallar en el hecho de estudiar, los glóbulos rojos tienen una forma bicóncava, es decir, son discos que en su parte central presentan la concavidad, son discos bicóncavos. Y esa forma de disco bicóncavo se logra a través del citoesqueleto de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, esto es muy importante detallarlo, ¿no? Tenemos aquí otra imagen en lo que se refiere a nivel del componente de la membrana celular. Y luego tenemos el citoplasma, ¿no? La primera condicionante del citoplasma es que va a estar rodeado por la membrana celular, por la membrana que conlleva tanto a nivel plasmático y a nivel del núcleo. Y que además en el citoplasma se van a encontrar los diferentes organelos, las diferentes estructuras importantes para las funciones celulares, ¿no? Eso habíamos indicado. Y que además en este componente de los organelos, que están representados aquí con diferentes colores, cada uno tiene una función importante. Vemos aquí una idea más en lo que se refería o lo que estábamos refiriendo y relacionando al citoesqueleto, ¿no? Entonces vean cómo se llega a tener este citoesqueleto. Es mediante la conformación u organización de microfilamentos. Y vean que estos microfilamentos llegan a tener una relación en su totalidad a nivel del citoplasma y que también tiene una relación a nivel de los diferentes organelos, ¿no? Que en la imagen podemos verlo como redes, como columnas de una casa.
Entonces, estas columnitas a nivel del segmento celular son muy importantes para dar, uno, la forma y la estructura celular. Tenemos aquí en detalle de algunos componentes de estos microfilamentos, ¿no? Que será diferentes en las diferentes células. Por ejemplo, puede haber filamentos a nivel de las células musculares y en aquí se denominarán miofilamentos, ¿no? Entonces, vemos aquí un desglose de este enunciado para poder entender el componente a nivel del citoesqueleto celular, con lo cual va a dar y predisponer la forma de esta estructura. Otro de los detalles en lo que se refiere al componente importante de la función de la síntesis de proteínas son los ribosomas. Entonces, los ribosomas son organelos que tienen la función principal o su función relacionada a la síntesis de las proteínas y que además este componente de organelo van a estar organizados en grupos, ya sea grupos de 5 a 20 ribosomas, unidos por filamentos de ARN mensajero. Entonces, a ese grupo de 5 a 20 ribosomas lo conoce como polisomas, ¿no? Entonces, en el detalle que hoy queremos fortalecer, indicaremos que la función de los ribosomas es la síntesis de las proteínas y que se agrupan en 5 a 20 ribosomas unidos por un filamento de ARN mensajero. El otro organelo es el retículo endoplásmico rugoso. Este retículo endoplásmico rugoso tiene la función en la síntesis de proteínas, también en el transporte y en la función mecánica. Pero a la par de su función de síntesis de proteínas, también actúa de manera coordinada en su función con el aparato de Golgi. Y vean, ¿no?, que en este detalle de retículo endoplásmico rugoso se debe a la red de interconexión existente. Y vean, esa es la característica de esta red de interconexión existente que está en el retículo endoplásmico rugoso. De ahí su denominación de ser rugoso, ¿no? Tenemos después al retículo endoplásmico liso. El otro era retículo endoplásmico rugoso. Este es retículo endoplásmico liso. Entonces, podemos ver que a nivel de este organelo también va a estar relacionada en algunos componentes de transporte de moléculas y también en la síntesis de algunas moléculas, como por ejemplo la síntesis de lípidos, el transporte intercelular de los iones de calcio y que además tiene una continuidad con el retículo endoplásmico rugoso y con el aparato de Golgi. Es decir, actúan de manera coordinada en relación a estas otras estructuras celulares, ¿no? Y el aparato de Golgi, que en su detalle estará conformado por cisternas, de 4 a 8 cisternas, y que el retículo endoplásmico rugoso y las funciones que conlleva el retículo endoplásmico rugoso coordinan, si valdría el término, o actúan de manera coordinada con el aparato de Golgi.
Entre ellos o entre los ejemplos será la síntesis de algunos hidratos de carbono, como por ejemplo los polímeros de sacáridos, que llegan a tener esta síntesis a este nivel. Luego tenemos los lisosomas. Estos lisosomas pueden ser de dos tipos, lisosomas primarios y lisosomas secundarios. Y en el detalle de la función que realizan los lisosomas, se puede decir que es como el aparato digestivo a nivel celular. Entonces, nosotros lo conoceremos a los lisosomas o su función se va a relacionar a la digestión intracelular, ya sea a través de procesos químicos, moleculares del componente celular ante estructuras de células dañadas o partículas o sustancias no deseadas. Entonces vemos aquí en un componente para entender el desglose de la función de los lisosomas, que vemos aquí en el espacio extracelular una sustancia, ¿no? Que puede ser células dañadas, puede ser sustancias no deseadas, etcétera, que está de coloración verde. Ingresa a través de la membrana celular al citoplasma y a nivel del citoplasma se llega a tener una característica de delimitar esa sustancia ajena a la célula y lo limitan, ¿no? Ven aquí cómo llegan a acercarse, lo limitan la sustancia no deseada o sustancia extracelular y posterior a ello, los lisosomas llegan a tener una digestión, lo llegan a degradar. Entonces, por eso se indica, ¿no?, que los lisosomas están más relacionados a una digestión o actúan como aparato digestivo intracelular. Luego tenemos a los peroxisomas. Estos son los organelos más pequeños y que tienen una forma esférica y que están rodeados por membrana y son muy similares a los lisosomas y que en el detalle tienen enzimas oxidativas, de ahí su nombre, ¿no? Peroxisomas. Y estas enzimas oxidativas del tipo oxidasas ayudan a participar en lo que se refiere la oxidación de los ácidos grasos. Entonces, esto es muy importante dentro de lo que se refiere también en el contexto de la defensa a nivel celular. Es decir, es un sistema de defensa para matar algunos agentes patógenos a través de estos peroxisomas. Y las mitocondrias, que habíamos detallado, que son organelos muy importantes relacionados a la generación de energía, a la producción de ATP, ¿no? Entonces, una de las condicionantes de estos organelos vienen a ser la generación de ATP, ¿no? Y que también pueden estar relacionado esta generación de la formación de ATP al transporte de sustancias a través de múltiples membranas en la célula, a la síntesis de compuestos a través de la célula y al trabajo mecánico a nivel celular. Es decir, toda esa energía que se genera a nivel de la mitocondria es utilizada de manera específica y clara en cada una de las células. Vemos aquí la imagen en esquema de la mitocondria, en la cual podemos ver que evidentemente se realiza un proceso de conjunto de diferentes reacciones químicas. Entre ellos, habíamos indicado el ciclo de Krebs, ¿no?, que en función global y genérica será la generación de ATP, ya sea en un ambiente con oxígeno o en un ambiente sin oxígeno.
¿no? Ese es un detalle importante. Luego tenemos el núcleo celular. Habíamos indicado que este núcleo celular se encuentra en el citoplasma, pero que tiene su propia membrana, la membrana nuclear, lo cual lo limita, lo cual lo diferencia del citoplasma. Y en el núcleo se encuentra el material genético, todo el componente hereditario de una célula madre, la cual puede ser transferida a las células hijas, ¿no? Es otro pilar de la teoría celular, el componente del material genético. Vemos aquí en el detalle, si nosotros hiciéramos un corte de manera esquemática, que el interior del núcleo va a estar una matriz a la cual llamamos matriz nuclear o nucleoplasma, en el cual se encuentra la cromatina. Entonces, esta cromatina, que ustedes lo pueden ver a manera de unas hebras de manera enredada, que está aquí de color rojo, vienen a ser estructuras electrodensas que se observan a nivel de microscopio electrónico. Y que la cromatina es el ADN. Entonces, he ahí la importancia de uno de los pilares que nos decía, ¿no? Que toda célula madre que se divide transmite el componente genético hereditario. Entonces, es gracias a este organelo en la cual se encuentra el componente de la cromatina, el ADN cromosómico, y que llega a participar en esta teoría celular. Además de ello, nosotros cuando hablamos del componente ya del ADN, podemos recordar que es la representación de una doble cadena de ADN, ¿no? Y que esta doble cadena de ADN conllevará un plegamiento, es decir, se lo llega a reducir en lo que se refiere su componente estructural. Y lo cual nosotros podemos ver que en este detalle es muy importante que exista un plegamiento de esta cromatina, ¿no? Para poder tener así en detalle que ustedes han visto en las imágenes, una forma de estructura de cada uno de los cromosomas. Es gracias a ese plegamiento que se realiza en el componente de material genético, ¿no? Entonces vemos aquí en un detalle del desglose que viene a ser el núcleo, podemos ver el detalle de todo el componente de la cromatina, el cual se llega a tener un proceso de plegamiento y con lo cual nosotros podemos decir que todo el componente genético está guardado, protegido, si valdría el término, ¿no? A través de la representación al microscopio de los diferentes cromosomas en una célula. El otro detalle que vamos a indicar es el proceso en la cual las diferentes moléculas a nivel extracelular ingresan a nivel intracelular. Entonces, este proceso en el cual tienes relación medio extracelular con medio intracelular se la denomina endocitosis. Primera característica de la endocitosis es que va a existir una invaginación de la membrana celular. Esta endocitosis tiene dos tipos, de acuerdo a las partículas que van a ingresar al espacio intracelular. Entonces hablamos de una picnocitosis y una fagocitosis. Y vemos aquí, cuando nosotros detallamos una fagocitosis, implica la ingestión de partículas grandes. Entre los ejemplos serán bacterias, células,
o porciones de algún componente degenerado, fragmentado, etcétera. Fagocitosis, partículas grandes. Y vean aquí cómo en el detalle de esta ingestión de partícula grande que está de color verde, se acerca a la célula, existe una invaginación. Vean cómo la membrana lipídica de color naranja llega a rodear la partícula grande y posterior la engloba y haciéndose así posible la ingestión de la partícula, es decir, ingresa al espacio intracelular. Entonces, partículas grandes, fagocitosis. En el detalle de la ingestión de partículas diminutivas que forman vesículas de líquido extracelular y que ingresan al citoplasma. En ese detalle nosotros hablamos de una picnocitosis. Entonces, aquí ya no son moléculas o partículas grandes, sino son líquido extracelular. Y de la misma manera, podemos ver que el componente de la membrana celular rodea el espacio del líquido, lo engloba y luego lo delimita, y haciendo posible que ingrese al interior de la célula, ¿no? Y para esta participación de la endocitosis también es importante la actuación de una proteína fibrilar, a la cual nosotros llamamos clatrina, ¿no? Otro detalle es la exocitosis. Si por un lado nosotros tenemos la endocitosis, que es incorporar alguna partícula, algún líquido al interior de la célula. En la fagocitosis es lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que el componente a nivel celular va a pasar de la célula, del interior de la célula, al medio extracelular. Es lo contrario, ¿no? Entonces, esto de la exocitosis se lo realiza o se logra a través de macromoléculas que forman vesículas citoplasmáticas. Y estas vesículas citoplasmáticas llegan a tener un proceso coordinado, organizado. Y vean en el dibujo. Tenemos aquí un componente o un contenido de color celeste en el interior de la célula. Este componente de el detalle intracelular está delimitado. Entonces, esto se llamará una vesícula. Esta vesícula, que tiene un contenido, viaja a través de todo el citoplasma hasta lograr tener una relación o una conexión con la membrana celular, es decir, si llegan a fusionar parte del componente de la vesícula y la membrana celular, haciendo que este contenido pase al medio extracelular, ¿no? Entonces esto se llamará exocitosis. Vemos aquí que esta exocitosis también está relacionado a la capacidad de eliminar algunas sustancias sintetizadas por la célula, es decir, algunas sustancias de desecho. Y de la misma manera, actuará de manera de formación de vesícula y tendrá que pasar un proceso coordinado, organizado, para realizar que esta sustancia de desecho o sustancia sintetizada llegue al espacio extracelular. Entonces, proceso de exocitosis, del interior al exterior de la célula. Entonces, vean aquí en esta imagen que nosotros podemos ver en detalle los procesos de exocitosis y de endocitosis. Veamos primero la imagen del cuadrante inferior de mi derecha. Tenemos la membrana celular que está representado de color lila.
tenemos un área de color amarilla que representa el espacio intracelular, es decir, el interior de la célula, y vemos que el espacio extracelular es de color celeste, ¿no? Y que en el espacio extracelular, en el exterior de la célula, existen diferentes moléculas, diferentes componentes. ¿Y cómo pasan en el detalle del exterior al interior? Vean cómo ingresa, delimitando esa característica. Y vean cómo pasa del interior al exterior. Entonces aquí vemos los dos procesos, que es el proceso de endocitosis y el proceso de exocitosis, ¿no? Este componente, a nivel de toda la secuencia de los procesos a nivel celular, conllevará la importancia que tiene en las diferentes funciones, ¿no? Y vemos aquí en otro detalle, en la cual podemos ver que el componente del interior de los procesos intracelulares pasa de una célula a otra célula, ¿no? Y de la misma manera conllevará una vesícula, la formación de una vesícula con una membrana o con un componente de límite y que tiene un contenido, ¿no? Entonces podemos ver aquí que también este componente de endocitosis, exocitosis, puede realizarse entre células, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a quedar aquí, no sin antes desearles muchos éxitos en lo que se refiere el examen, que es uno de los objetivos y metas de cada uno para poder aprobar, ¿no? Entonces, exhortarles que puedan estudiar su texto guía del preuniversitario, reforzar todo el componente, ya que el examen englobará los diferentes tomos del texto guía. Entonces, nos vemos la próxima clase con el detalle de avance en relación a poder ayudarles a que pertenezcan como estudiantes de la carrera de medicina. Sin más que decir, Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Que tengan una bonita noche. Hasta luego, estimados estudiantes. Chao, chao.